Pues ahora empezamos. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas a la sesión de hoy, la sesión formativa de hoy. Tal y como os comenté ayer en la sesión de ayer, era la presentación de la jornada de qué ofrece las opciones que ofrece la función pública a las personas con talento, que se considera que sois todos vosotros, para poder acceder a la función pública como funcionarios. Entonces, desde Función Pública contactó con nosotros la Elena Ulloa, que es una de las personas que gestiona estos temas en las diferentes universidades, para ver si podíamos gestionar por segundo año consecutivo esta jornada, en la cual veréis que Ana Belén Gómez nos explicará un poco cómo funciona toda la gestión, y tenemos la experiencia de 3 personas, de Antía, de Elisa y de Eva, que nos explicarán su experiencia en la función pública desde que acabaron su titulación al momento en el que están ahora. Pues si os parece bien, nosotras cerraremos las pantallas y os paso con Ana Belén Gómez Chía, que es que nos comentará un poquito cómo funciona la gestión. Cualquier pregunta que tengáis al final de la sesión, lo ponéis en el chat y abriremos un turno de palabras. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ana Belén Gómez Chía, soy funcionaria de carrera, que actualmente trabajo en la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, en la Dirección General de la Función Pública. Deciros que estas jornadas forman parte de un plan de captación del talento en la Administración General del Estado, que está impulsado desde la Secretaría General de Función Pública y que tiene como finalidad, dado que todos vosotros estáis ahora en los últimos años o en el último año de terminar vuestros estudios universitarios de grado y de acceder al mercado laboral, pues creemos que este es el mejor momento de inflexión para que decidáis si queréis incorporaros directamente al mercado laboral dentro de todas las opciones que se os brinda, o la posibilidad de que opositéis para trabajar como empleado o empleada pública en la Administración General del Estado. Bueno, antes de nada, quiero agradecer especialmente a la Universidad de Gerona y concretamente a Nuri Sanjei por organizar estas jornadas junto con mi compañera Elena Ulloa, que también es la encargada de dinamizar y de organizar este plan de captación de talento, que es tan importante para la Administración General del Estado. Además, hoy tenemos a 3 excepcionales compañeras y ponentes que son funcionarias de carrera de la Administración General del Estado y que además están en distintas partes del territorio y que nos van a contar desde su vivencia personal y el trabajo que desempeñan, cuáles son las ventajas y las oportunidades que nos brinda el poder pertenecer a una estructura que al final está al servicio de todos y a las que luego les iré dando paso. A ver, el objetivo de estas jornadas es explicaros en nombre de la Dirección General de la Función Pública cuáles son las posibilidades y todas las ventajas que tenéis de pertenecer a uno de los cuerpos y escalas que existen en nuestra administración. Pensad que solamente ya la oferta de empleo público que se ha aprobado para este 2021 y que se convocará a lo largo de los próximos ejercicios, ya ofrece más de 13.000 plazas de acceso libre. Para que entendáis un poco qué es o en qué consiste opositar y cuáles son las opciones que tenéis, os voy a compartir mi pantalla para que veáis una pequeña presentación en donde se os indica, a ver, yo creo que, a ver, ahí la veis todos, ¿verdad? Correcto, correcto. A ver, pensad que en la actualidad necesitamos renovar la administración pública con gente joven, con gente con ganas como sois todos vosotros. Además, ahora mismo estamos en un punto de inflexión en donde se están convocando muchos procesos selectivos, lo escucharéis en radio, en televisión, lo veis en todas las páginas web y que además son procesos selectivos, o sea, son oposiciones, son plazas que se convocan que la mayoría de las ocasiones no se cubren. Al final siempre se dice
¿Es que opositar es muy complicado? Sí, efectivamente, es decir, opositar requiere un esfuerzo, pero además que es un esfuerzo que, bueno, como ahora veréis y os contarán nuestras compañeras, es un esfuerzo que merece la pena porque el resultado, la calidad de vida que luego vas a obtener cuando estás trabajando es tan grande que de verdad que es un esfuerzo que merece la pena. Pero como os decía, la mayoría de las plazas no se están cubriendo, lo cual nos indica, ¿no?, que es un gran momento, es una gran oportunidad. Además, pensad que en los próximos años se va a producir una salida masiva de personal como consecuencia de un montón de jubilaciones, dado que la edad media de nuestra plantilla está ahora mismo, se sitúa entre los 51 y 52 años. La administración es una empresa más, o sea, igual que os podéis ir a la empresa privada, pues la administración es una empresa más que además cuenta con 2,5 millones de empleados y empleadas públicas entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y es una empresa que al final ofrece servicios públicos y que fabrica derechos para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Bueno, vosotros estaréis terminando ya los estudios universitarios de grado, me imagino que en muy diversas ramas, pero en la administración tenéis la opción de poder encaminaros o destinaros a cualquiera de las materias de las que hayáis estudiado. Es decir, os podéis dirigir hacia un entorno laboral que esté vinculado a las finanzas, a la política económica, al comercio, al turismo, a la industria, a las tecnologías de la información y la comunicación, medio ambiente, relaciones internacionales y cooperación al desarrollo, cultura, asesoramiento jurídico, sanidad. Vamos, es un gran abanico, ¿no?, de oportunidades. Pensad que ahora mismo en la Administración General del Estado tenemos más de 100 cuerpos y escalas entre las que nos podemos decantar. Eh, a modo de anécdota, por ejemplo, yo siempre les digo a mis niños, ¿no?, y a mis sobrinos, podéis trabajar en lo que queráis. Es decir, es súper importante que todos al final, como nos pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo, y todos o la mayor parte de la población, ¿no?, tenemos que trabajar al final en algo para poder vivir, es súper importante que hagáis algo que realmente os gusta. El poder disfrutar en el trabajo sin que pasen las horas y que tú digas, jo, no me supone ningún coste porque estoy trabajando en algo que me llena, en algo que me gusta, de verdad que es increíble. Y todas esas opciones las tenemos en la Administración General del Estado. Mi niña de 6 años siempre, si tú le preguntas, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? La típica pregunta, pues ella siempre te dice, yo voy a hacer lo que quiera, pero funcionario. A ver, con esto lo que pretendo deciros es que es una buena oportunidad, de verdad que la administración es una gran empresa y que tiene unas ventajas que no las encuentras en cualquier otra empresa. Para acceder a la administración puedes acceder o bien con la condición de funcionario de carrera o bien como trabajador laboral fijo en función del trabajo que quieras desempeñar, pero es verdad que con carácter general se accede por los tipos de trabajo como funcionario de carrera. Para acceder como funcionario de carrera, sí que existen distintos sistemas de acceso, pero el más común, el más general, es el que conocemos como la oposición. Con la oposición consiste al final en superar una serie de pruebas, de exámenes, que pueden ser uno o varios, y eso es lo que nos permite es acceder a un cuerpo y una escala en función de la materia por la que nos hayamos decantado. Indicaros que normalmente cuando se convoca una oposición, lo primero que se hace es aprobar una convocatoria. Esa convocatoria, que es la que se publica tanto en el Boletín Oficial del Estado, con carácter obligatorio, porque a partir de ahí es cuando se comienzan a presentar las instancias, y que luego normalmente, si fuera, por ejemplo, de otra administración, también se publica en el Boletín de la provincia correspondiente.
es muy importante que antes de decantaros por una oposición u otra, consultéis esos temas, o sea, consultéis esas convocatorias de oposiciones, porque justo ahí es donde vais a poder comprobar los temarios, es decir, en los temarios vais a poder comprobar el número de temas, lo cual es importante, dado que no es lo mismo en función del cuerpo, escala, es decir, y al grupo al que pertenece ese cuerpo y escala pretendéis acceder, no es lo mismo examinaros de 50 temas o de 100 temas. Y además también en esa convocatoria se van a definir cuáles son las pruebas que se van a tener que superar en ese proceso selectivo. Hay que decir que nos podemos encontrar con distintos tipos de pruebas y tenéis que también decantaros por aquellas en las que os sintáis más cómodos cuando os examináis. De hecho, tenéis exámenes tipo test, tenéis la posibilidad de exámenes a desarrollar, las exposiciones orales de los temas, que es lo que se conoce en la jerga, ¿no? Como cantar temas. Eh, Pueden incluir pruebas de idiomas o pueden incluir pruebas de temática y en la mayoría de ellos también casi siempre resoluciones de casos prácticos. Indicaros que de esta forma nosotros, o sea, en la administración es como vamos a poder cumplir, ¿no?, con los principios esenciales de igualdad, mérito y capacidad, dado que con el principio de igualdad lo que se consigue es que todos tengamos derecho a acceder a la administración en igualdad de condiciones, y con los principios de mérito y capacidad lo que implica es que solamente se tengan en cuenta conocimientos y las destrezas que se acreditan a través de ese proceso selectivo. No obstante, aunque no aparece aquí en el cuadro, a estos principios se le añade el principio de publicidad, ¿no?, que es lo que nos da la transparencia de todo el proceso. Indicar que la oposición al final es un proceso de concurrencia competitiva. Esto lo que significa es que no basta con aprobar, es decir, no basta con demostrar que tienes conocimientos, sino que además es necesario obtener una plaza. Pero lo bueno que tenéis vosotros, y de verdad por eso os animamos a que os presentéis a las oposiciones, porque es un momento muy bueno, porque salen muchísimas plazas, porque además van a salir más con el paso de los años, como os he dicho, porque hay muchísimas jubilaciones. Eh, Esto al final lo que nos lleva a poder determinar es que las posibilidades de poder acceder a la administración son mucho mayores. Es verdad que al final las plazas son limitadas y por eso no solamente se necesita aprobar, sino que además se necesita ser de los mejores. Pero ahora mismo el abanico es tan amplio y, como os decía, las plazas no se cubren en la totalidad, que hay una menor competencia, o prácticamente es que casi no compites con tu compañero, sino que al final compites contigo misma, y eso es muy importante. Pues bien, una vez que apruebas esa oposición, lo que ocurre es que estás entrando en un cuerpo y una escala. Entonces, una vez que entras en ese cuerpo y en una escala, luego dentro ya de la administración, una vez que ya eres funcionario de carrera, tienes un abanico muy importante de posibilidades de promoción profesional y de movilidad, que eso prácticamente casi solo lo tienes en la administración. Pues bien, cuando accedes como funcionario de carrera, puedes acceder a distintos grupos. Es decir, nos encontramos con el grupo A1, dentro del cual tienes el subgrupo A1 y A2, que es un grupo que va destinado a prácticamente a todos vosotros, dado que lo que se requiere para acceder al mismo es haber obtenido un grado universitario, y, por ejemplo, en el grado A1, en el subgrupo A1, es donde se van a incorporar, es decir, el requisito que se va a exigir es haber o estar en posesión del título universitario de grado, ingeniero, arquitecto o licenciado o equivalente. Ejemplos, ¿no?, de cuerpos que están dentro de este subgrupo A1, pues podría ser el cuerpo de abogados del Estado, de la carrera diplomática, el cuerpo de ingenieros del Estado, aeronáuticos, industriales, de caminos, minas, técnicos comerciales o economistas del Estado, estadísticos, el de inspectores de Hacienda, el cuerpo de inspectores de administradores civiles del Estado, o el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, por citaros algunos de estos ejemplos.
Luego nos encontraríamos con el subgrupo A2. En el subgrupo A2, para poder acceder al mismo es necesario estar en posesión del título universitario de grado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o diplomado universitario o equivalente. Ejemplos de cuerpos o escalas a las que se accedería en este subgrupo pues serían los cuerpos de ingeniería técnica, los de diplomados comerciales o diplomados en estadística, los subinspectores laborales o técnicos de Hacienda o técnicos de la Administración General del Estado. Luego nos encontramos con el grupo C1, dentro del cual se divide el grupo C, dentro del cual se divide el C1 y el C2. El C1, para poder acceder al mismo, es necesario estar en posesión del título de bachillerato o de FP de grado medio superior. Y ejemplos, pues, bueno, principalmente sería el cuerpo general administrativo, el cuerpo de técnicos auxiliares, en informática e incluso los agentes de medio ambiente. Y finalmente, en el subgrupo C2 nos encontraría, bueno, sería necesario estar en posesión del título de la ESO equivalente y algún ejemplo, pues por ejemplo, sería el cuerpo de auxiliares administrativos. Una vez que tú ya has entrado en este cuerpo y en función del subgrupo al que se pertenece, eso al final lo que se corresponde es con una serie de niveles en la administración. Cuando entras, es decir, tú ya tienes una plaza del cuerpo escala al que hayas opositado, y luego, una vez que obtienes un destino, ese destino, los puestos están clasificados, ¿vale? Y están clasificados por una serie de niveles. En esos niveles, por ejemplo, el subgrupo A1 va del nivel 24 al 30, el A2 del 18 al 26. Es verdad que existe la posibilidad de que se solapen entre algunos. El C1 va del 15 al 22 y el C2 del 14 al 18. Indicar que estos niveles también se corresponden con una parte de nuestro salario, ¿no? que además viene determinado, es el complemento de destino y que viene determinado en los presupuestos generales del Estado, pero que eso sí que supone que podamos tener un desarrollo profesional una vez que ya eres funcionario de carrera dentro de la administración, porque a medida que vas subiendo de niveles, lógicamente también tus condiciones retributivas también van a aumentar. Indicaros que el hecho de poder acceder a la administración da lugar a una serie de ventajas que yo no os quiero quitar la idea de que trabajéis en la empresa privada, pero sí que tenemos unas ventajas que son propias de la administración pública y de verdad que son para que lo valoréis. Yo os animo desde mi propia experiencia porque luego la calidad de vida que tienes es muy buena y ya os digo que de verdad que es importante. Daros cuenta que en la administración tenemos la tranquilidad de tener un empleo estable, que además tienes unas retribuciones que están garantizadas, ¿no? Y que además son unas retribuciones adecuadas. Mucha gente te dice, bueno, es que si oposito o entro en la administración no me voy a hacer rico. Bueno, a ver, no te vas a hacer rico, pero de verdad que las retribuciones que se tienen en la administración no distan para nada de las de la empresa privada y son unas retribuciones que en un grupo A, como es al que tenéis opción todos vosotros y todas vosotras de acceder, pues puede estar en torno a los 40, 50.000 o incluso 60.000 euros a medida que tú luego ya vas avanzando y vas desarrollándote en esta carrera profesional. Que esta es otra de las condiciones que nos ofrece la administración y que además es una condición o una posibilidad maravillosa porque no vas a acceder a un puesto de trabajo y te vas a estancar, no. Es que además el abanico tan importante que tenemos aquí de podernos mover y de podernos desarrollar, no solamente subiendo en los niveles que os he dicho antes, sino también porque tenemos dos posibilidades, es decir, la carrera vertical y la carrera horizontal, y en cualquiera de ellas supone avanzar no solamente en cuanto a retribuciones económicas, sino también en cuanto a las tareas, las funciones, las responsabilidades que podamos acometer. Además, indicaros que en la administración estamos en continua formación, es decir, el abanico tan grande, las herramientas informáticas, idiomas,
la oportunidad de formación de carácter directivo que se nos ofrece en la administración es muy importante. Y luego finalmente, porque mucha gente dice, bueno, es que yo no quiero opositar porque luego si no me puedo mover. Vamos a ver la posibilidad tan grande que nos ofrecen de movilidad en la administración del Estado, que podemos trabajar no solamente en cualquier parte del territorio español, sino que además no te tienes que estancar en un puesto de trabajo, sino que dentro de una administración, que además luego tienes también posibilidad de movilidad interadministrativa, de moverte entre distintas administraciones. Es una posibilidad que al final lo que te permite es no estancarte ni acomodarte en un puesto de trabajo, sino también de hacer cosas distintas en distintos momentos de tu vida y de tu carrera profesional. Indicaros que, aparte de todas esas ventajas, ¿no?, que os acabo de explicar, la administración lo que nos ofrece luego además es una posibilidad de conciliar todas las políticas de nuestra vida personal, laboral y familiar, porque tenemos una gran flexibilidad horaria, un montón de permisos, de situaciones de excedencia, no por, bueno, los típicos dichos, ¿no?, de, bueno, es que los funcionarios además trabajamos mucho, con gran intensidad, tenemos de verdad un gran servicio, ¿no?, de atención al ciudadano, de querer al final siempre mejorar los derechos que tenemos todos, pero sí que es verdad que se valora mucho toda la posibilidad que tenemos de conciliación y eso en la empresa privada, en función de la empresa en la que trabajes, cuesta más y es una de las grandes ventajas que hace que sopeses. O sea, yo, por ejemplo, cuando sopesaba en estudiar, o sea, cuando sopesaba en opositar o en incorporarme directamente al mercado privado, y yo lo he hecho, es decir, yo he estado tanto en la parte de ser trabajadora de la administración pública como también en el sector privado y de verdad os animo porque aunque sea duro el camino, pero luego la recompensa es enorme. Y no solamente eso, sino que además, bueno, la igualdad de género entre hombres y mujeres en la administración es factible. Y luego además hay una gran diversidad porque la administración al final es el reflejo de una sociedad diversa desde el punto de vista cultural, económico, social y político y que no solamente, que eso además no solamente te permite enriquecer la labor pública, sino además de integrar diversas sensibilidades. ¿Qué hacen los funcionarios y las funcionarias en la Administración General del Estado? Al final, nuestro trabajo consiste en prestar servicios, trabajamos en políticas públicas para todos los ciudadanos, es decir, trabajamos en transformar la sociedad, en modernizarla, en satisfacer las necesidades de todos nuestros ciudadanos. Al final nosotros estamos detrás de las decisiones que adoptan los políticos, en la redacción de las leyes, en los planes, en los programas, todas las grandes noticias que salen, al final siempre hay detrás un funcionario. Eso te lo da la vocación al servicio público y al final esa es la razón de nuestra profesión y de verdad es muy bonita, o sea, la satisfacción personal que eso te genera es muy importante. Ahora, en el momento en el que estáis y de verdad animándoos a que opositéis, ¿cómo os podéis informar? Es decir, aparte de acceder a las convocatorias de oposiciones, como os he dicho, para mirar los temas y mirar cuáles son los ejercicios que tendríais que superar, ¿cómo lo podéis hacer? A ver, pues lo más importante es que a través de administración.gov.es es el punto de acceso general. Ahí en realidad podéis ver todas las opciones, o sea, no solamente la oferta de empleo público, sino que también podéis ver todas las convocatorias, tanto las que están abiertas como las cerradas, para ver en otras convocatorias anteriores cómo salieron. Además, concretamente, las ofertas de empleo público de la Administración General del Estado. Tenéis una posibilidad, además, muy nueva que se ha puesto en las últimas semanas,
en donde una vez que accedéis aquí al apartado de empleo público, no solamente os podéis descargar en PDF el anexo de la publicación en el BOE de la oferta de empleo público de este 2021, sino que además, para poderos facilitar, tenéis agrupado por los cuerpos y escalas, es decir, en función de lo que hayáis estudiado, del grado universitario que hayáis estudiado, hemos agrupado un trabajo muy, muy laborioso que ha hecho nuestra compañera Elena para poderos facilitar cuáles son todas las salidas, es decir, todas las ramas, todos esos cuerpos y escalas a los que podríais acceder, y vienen agrupados para que podáis tener una relación, ¿no?, de todas las oposiciones a las que os podríais presentar dentro de esa rama por la que os hayáis decantado. Además, semanalmente se publica un boletín de empleo público que publica todos los procesos que han sido convocados en las últimas semanas de todas las administraciones públicas, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, y de todos los tipos de personal, incluso estatutario o militar, y se os indica ahí cuál es la titulación que se exige. Y también pues se ofrecen otro tipo de servicios, como tenéis la posibilidad de recibir todas las novedades, ¿no?, que diariamente, si os dais de alta, en el correo electrónico, sobre todas las convocatorias de oferta de empleo público que se ajusten a vuestras preferencias. Y suscribiros también en la publicación del boletín en la web para poder recibir por correo electrónico pues todas esas novedades semanales. Nada, indicaros que también os permite, a través de este punto de acceso, ¿no?, inscribiros en los procesos selectivos e incluso realizar el pago de las tasas de exámenes. Toda esta información, no os olvidéis que aparte también las tenéis al alcance de la mano, porque se habilitó, ¿no?, una aplicación, una app que se llama Empleo Público, y que la tenéis disponible tanto para iOS como para Android. Y en esa aplicación, en esa app, podéis buscar convocatorias, utilizando además palabras claves o utilizando cualquier filtro para seleccionar las preferencias. Podéis guardar todas las convocatorias que os interesan, como también suscribiros y recibir las notificaciones cuando se produzcan novedades en ellas. Y bueno, podéis editar toda la información. Además de esta página, ¿no?, de administración.gov.es, también podéis informaros en la sede del INAP, sede.inap.gov.es. Y nada, únicamente pues eso, daros las gracias a todos de verdad por asistir a estas jornadas, invitaros de verdad a que busquéis, a que os informéis sobre todas esas salidas o posibilidades de salidas en función del grado universitario que hayáis estudiado. Y bueno, sin enrollarme más, que si no luego me van a regañar, bueno, os voy a dar paso a la primera de las ponentes. Ana Belén, perdona, quería A ver, sí, soy Elisa Rivera. Elisa, No sé, la sí, verdad te es voy que a dar paso. tengo una reunión a la 1 y voy un poquito pillada de tiempo. Te doy paso a continuación. A ver. Bueno, pues eso, que os doy paso a mi compañera Elisa, Elisa Rivera Mendoza. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y máster en Derecho de la Energía. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y, bueno, sobre todo agradecerte tu asistencia a las jornadas. Adelante. Muchas gracias, Ana Belén, y perdonad el resto de los ponentes, porque es que la verdad es que estamos justo ahora cerrando el paquete, estamos negociando un paquete de financiación a unos centros de investigación, la Agencia Europea de Medio Ambiente, y tengo una reunión a la 1. Bueno, voy a empezar desde el principio. Mi nombre es Elisa Rivera. Como bien ha comentado Ana Belén, soy funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y evidentemente cuando yo no era de esas personas que tenía muy claro desde joven que quería ser funcionaria. De hecho, me sonaba un poco aburrido. Me parecía que, bueno, no lo veía yo como algo muy... Yo creo que es un poco la imagen que tiene un poco la sociedad, ¿no? Y yo creo que es bastante errónea cuando luego la vives desde dentro. Y es que es la imagen que tiene la gente de fuera de la función pública es algo estático, aburrido,
poco conectado con la sociedad, en fin, algo que hace la gente para tener un sueldo seguro, con un horario cómodo, y muchas veces creo que esta descripción no se corresponde con la realidad. Y os diré por qué, o os diré cuál es mi visión y por qué os comento esto. Bueno, pues cuando yo estudié ciencias ambientales, evidentemente tenía esas ideas pues mucho más, bueno, cuando estás en la universidad, bueno, pues siempre piensas que quieres hacer, ¿no? Que grandes cosas. Yo quería trabajar en cooperación internacional, quería vivir y trabajar y viajar por todo el mundo, en fin, quería trabajar sobre todo para la protección del medio ambiente. Y bueno, pues terminé la carrera, me gustó bastante, la verdad, aunque todavía en aquel momento, en el año 95, no estaba todavía muy madura. Pero bien, me gustó bastante. Lo bueno de ciencias ambientales es que te da una base bastante horizontal para luego elegir en qué quieres especializarte. Y como yo tenía el gusanillo de salir fuera, de irme a probar una experiencia fuera, me fui a Estrasburgo, porque allí estaba el Consejo de Europa, hice un máster en Derechos Humanos y empecé con unas prácticas en el Consejo de Europa, que como sabéis es un órgano supranacional de cooperación entre Estados miembros, no es un órgano de la Unión Europea, y uno de los mayores, de las tareas que tiene encomendadas más importantes es la protección de los derechos humanos en toda Europa. Entonces yo caí allí y, bueno, quiero decir, busqué activamente unas prácticas, lo recomiendo la verdad, si no hacéis un Erasmus, el poder trabajar nada más terminar la carrera en el extranjero, porque la verdad es que te aporta muchísimo y si no lo haces justo cuando terminas, yo creo que luego, bueno, luego puede ser más difícil, aunque mira, yo lo he hecho, luego he vuelto a salir. Pero el caso es que yo me fui para allá, busqué activamente unas prácticas, las prácticas no estaban pagadas, no importa, yo me quedé allí 3 meses y gracias a eso, que me quedé 3 meses y a que conocí la estructura por dentro, trabajé con el Comisario Europeo para los Derechos Humanos, con Álvaro Gil Robles en su momento. Bueno, pues conocí la estructura por dentro y encontré una plaza y me presenté a una plaza y fui agente, le llaman agente contractual, es un modelo de contrato que tiene también el Consejo de Europa, aparte de tener funcionarios, tienen contratos laborales y yo tuve un contrato laboral por 3 años. Allí estuve trabajando para el convenio de Berna, que es el primer convenio de protección de la biodiversidad en Europa, y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo la experiencia. Mis 4 años en Estrasburgo me parecieron, bueno, me parece que personalmente y profesionalmente es una experiencia única. Es muy duro al principio, evidentemente, porque estás solo en un país extranjero, aunque es Europa y es una Europa fácil, es decir, no es un sitio muy seguro, es un sitio muy amable, el tiempo eso sí es horrible, igual que aquí en Copenhague, llevo 3 días con el cielo nublado y esto es insoportable, pero la verdad es que son ciudades muy bonitas, muy interesantes y lo más importante yo creo es la posibilidad de trabajar con gente, con especialistas, con expertos de toda Europa y eso te da una visión impresionante, o sea, te da una visión muy amplia de todo y además supone también un desafío porque tienes que trabajar. En el Consejo de Europa trabajaba en inglés y en francés, aquí ahora en la Agencia Europea de Medio Ambiente trabajo solo en inglés, pero bueno, tienes que estar todo el rato, no pensando, pero sí con el clic de no estás trabajando en tu propio idioma, tienes barreras culturales, trabajas con gente de otros países, en fin, es muy enriquecedor, pero también supone un desafío, evidentemente. Bueno, al cabo de 3 años yo quería volver a España porque pensaba que, la verdad es que, bueno, me estaba muy a gusto allí, pero pensaba que si me quedaba ya me quedaba para siempre. Si pasaba esos 4 años me iba a quedar allí y había un momento en que yo creo cuando vives en el extranjero hay un momento en que te sientes un poco en tierra de nadie porque realmente no eres de ese país en el que vives, pero tampoco cuando vuelves, cada vez que volví a España, cada vez que volví a Madrid, también veía cosas que me sentía cada vez más desconectada, no desconectada, sino que notas mucho más las diferencias, los defectos, tus propios defectos, los de tu país, esas cosas que podemos mejorar, en fin, estas cosas. Entonces, bueno, pensé, voy a volver a España, creo que es un buen momento. Pude volver con 27 años y cuando estaba allí empecé a trabajar en la empresa privada y se me hizo muy pequeño. Se me hizo muy pequeño porque yo había estado acostumbrada a viajar durante 3 años por toda Europa, había estado acostumbrada a trabajar en temas de derechos humanos, luego en el convenio de Berna, trabajando para la creación de espacios naturales protegidos en Europa, con diferentes administraciones, con ONGs, con gobiernos, con administraciones europeas.
de repente volver a la realidad nacional, a una empresa privada pequeña, se me hizo, la verdad, se me vino un poco el mundo encima, ¿no? Y así fue como de repente, un compañero, porque a veces las cosas ocurren así, ¿no? Del boca a boca. Un compañero me dijo, ¿por qué no te presentas a unas oposiciones y te haces funcionaria? Y yo ya os digo que yo no tenía en mi mente ser funcionaria porque me pensaba que era una cosa bastante así como aburrida, ¿no? Más estático, ¿no? Y yo soy una persona bastante movida y me gustaba, bueno. Así que le di una oportunidad, yo creo que es una cosa que hay que darle una oportunidad, hay que hablar con diferente gente, y esta sesión en sí forma parte de esta forma de transmitir cómo es la función pública desde diferentes perfiles y cómo es la función pública, cómo la ve alguien que ha estado en vuestro lado y que luego se ha incorporado a la función, ¿no? Como servidora pública. Y hablé con diferentes personas que estaban preparando la oposición y me decidí a hacerlo, bueno, a probar. Encima, con el reto añadido de que yo me consideré que me quería presentar a una oposición que es la de administradores civiles del Estado, que es una oposición que tiene diferentes ramas, pero fundamentalmente se trata de un temario muy jurídico y yo venía de ciencias, pero me convencieron de que era una oposición apasionante, que era una oposición que tenía luego salidas en todos los ministerios, que podías trabajar para cualquier política pública, y eso me llamaba mucho la atención y me atraía porque me daba la posibilidad de no estar encerrada solo en la protección o la lucha contra el cambio climático, sino que podía tocar diferentes palos y luego quería explorarlos, ¿no? Así que así empecé a estudiar. Yo creo que además, en este caso, este tipo de oposiciones y en concreto la del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, para mí es un trabajo a tiempo completo. O sea, yo sé que hay gente que se la ha sacado la oposición trabajando a su vez, pero es muy complicado, o sobre todo este tipo de oposiciones, y necesitas tener la cabeza muy centrada. Es un trabajo a tiempo completo, de lunes a sábado, normalmente descansas un día por semana, y yo la tomé con muchísimas ganas. Antes, en mi promoción, luego había gente que había salido de la carrera directamente a opositar. A mí me vino muy bien trabajar fuera, tener esa visión de fuera, haber trabajado en un organismo europeo, haber tenido la posibilidad de trabajar dando charlas también, trabajar exponiendo determinados temas, porque eso luego en el oral me ayudó muchísimo y me encantó. La verdad es que me lo pasé, esto es muy raro de decirlo, pero yo me lo pasé muy bien estudiando. También puede ser porque había estado muchos años, o 3 años o 4 trabajando, y volví a estudiar. Y luego, a mí en concreto, mi oposición me parece que es una oposición que los primeros temas, aunque luego es verdad que hay una base jurídica muy importante, pero hay unos temas de cultura general, hay unos temas de sociedad, de derecho constitucional, que al final es política, ¿no? Y son cosas que al final os suenan porque las vivís, porque están en el día a día, ¿no? Como sabéis. Total, que yo estuve 1 año y medio estudiando, la saqué en la segunda convocatoria. Y tengo que decir que es verdad, es un proceso estresante, es una carrera contra ti mismo, como decía antes Ana Belén, no es una carrera contra los demás, es una carrera contra ti mismo porque estás solo permanentemente estudiando, aunque luego yo iba a la biblioteca del Ateneo y allí conocía gente, la verdad es que conocía gente que luego son mis amigos, pero esencialmente es un proceso que preparas solo con un preparador, y que tienes que estar preparado mentalmente y ser bastante duro porque hay momentos que te dan bajones, que piensas que no puedes llegar, es complicado. Es un proceso complicado, pero a su vez la recompensa es impresionante y luego sobre todo, de verdad, el temario en mi caso y las pruebas que yo tenía en mi caso eran pruebas que eran bastante, eran muy diferentes. Yo tenía un oral con temas, aprenderte de memoria algunos temas y luego poder relatarlos en un examen oral. Teníamos también un análisis de la situación, una parte más de análisis de problemas, o una parte más de análisis de la sociedad, para relacionar, para poder hacer un ensayo, y luego, por supuesto, una prueba de idiomas y un caso práctico, básicamente. Pero bueno, quien quiera tener información exacta sobre esta oposición de administradores civiles del Estado, que me pregunte. Y tampoco quiero, la verdad, extenderme demasiado, pero sí deciros que una vez que entras en la administración pública, en el caso de mi cuerpo, nosotros teníamos 1 año de más o menos 1 año, 9 meses de formación. Tenemos un curso que tenemos que superar también, aunque evidentemente no es como la fase de oposición,
y en este curso te da la oportunidad bueno, pues de conocer al resto de compañeros de tu promoción que te van a acompañar luego durante toda la vida. En el caso de mi oposición, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, te permite conocer a un grupo de gente, en mi clase éramos unos 40, bueno, con los que luego he compartido muchísimas experiencias y sobre todo que luego van a ser compañeros en diferentes ministerios a los que luego puedo llamar, puedo preguntar, puedo confiar en ellos. En fin, tienes un momento también un poco estudiantil después de esa fase de oposición en soledad que de nuevo ¿no? te descubre a la sociedad y a recuperar esas habilidades sociales que te quita un poco el estar todo el día aislado estudiando. Pero la verdad es que lo que os quiero transmitir es que la administración pública es uno apasionante, mucho más de lo que la gente se piensa, yo creo. Y es apasionante porque trabajas en cosas que ninguna empresa privada ni otras ofertas laborales te puede ofrecer. Trabajas para el bien público y trabajas para políticas como la protección del medio ambiente, el cambio climático, la cultura, la salud pública, que nadie puede defender desde esa posición. No trabajas para un cliente, trabajas para la sociedad. Y luego te permite, y en el caso, yo me he especializado siempre en relaciones internacionales y en concreto en la protección del medio ambiente y del cambio climático, en la lucha contra el cambio climático, te permite el trabajar en relación con otros organismos europeos, con otros organismos internacionales. Yo durante muchos años he estado acudiendo a Naciones Unidas a una reunión que teníamos anual en mayo en Nueva York. Hemos podido en estas reuniones defender la posición de España, para mí ha sido un privilegio y un desafío también, por supuesto, preparar la posición de preparar la posición de España y defenderla en una reunión internacional, preparar la posición de España y defenderla en una reunión de la Unión Europea, poder llegar a posiciones comunes, saber cuáles son las herramientas de negociación internacional. En fin, son tareas es un trabajo que no puedes hacer en ningún otro sitio, ¿no? Y luego al final estás defendiendo grandes objetivos, sobre todo si trabajas en la administración estatal, pero que tienen mucho impacto en la vida de las personas, ¿no? Y yo creo que eso para mí es una maravilla y es muy reconfortante. Luego otra posibilidad que tiene ser funcionario del Estado, en este caso, es, como sabéis, la salida al exterior. A mí de nuevo me ha picado el gusanillo de que quería volver a salir fuera, llevaba 10 años en la Administración Nacional trabajando en el Ministerio de Agricultura y luego de Medio Ambiente, primero como en la Subdirección de Relaciones Internacionales y luego como en el gabinete de una ministra, en el gabinete de la ministra Teresa Rivera, y luego he sido yo misma jefa de gabinete de la Secretaria General de Innovación en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y después de todo ese bagaje, ¿no? De trabajar muy de cerca con los políticos, de poder asistir también y poder apoyar a los políticos desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de la negociación interna, o sea, del bagaje internacional que yo tenía, me ha vuelto a entrar un poco, como digo, el gusanillo y me he presentado unas plazas que hay dentro de la Unión Europea para que los funcionarios de los Estados miembros podamos trabajar en las instituciones de la Unión. Y de esta forma, yo me presenté a una oferta reservada a funcionarios europeos que ofertaba la Agencia Europea de Medio Ambiente y me he venido aquí de nuevo a Copenhague, a este cielo gris maravilloso, pero espero que en unos meses esto se acabará. Pero he venido otra vez porque me parecía, ya fuera de bromas, me parecía muy bonito poder volver a tomar ese contacto con este ambiente internacional, poder volver a trabajar en inglés con compañeros de otros países, volver a tener ese enriquecimiento que te da el trabajar con súper expertos de toda Europa, ¿no? Al final, y trabajar para un objetivo tan grande como es la protección de la biodiversidad, de la naturaleza y del medio ambiente dentro de la Unión Europea. Entonces, la verdad es que uno puede pensar que la función pública es aburrida o que la función pública es algo monótono y que esa señora que está detrás de la ventanilla de 8 a 3, pobre señora de la ventanilla, porque es un trabajo de verdad, es muy duro el trabajo de cara al público y por supuesto todo mi reconocimiento porque es un trabajo, como digo, súper arduo, pero hay muchas más
tipos de funcionarios, ¿no? No solo la persona que está a lo mejor de cara al público, sino también las personas a lo mejor que no ves, que como dice Ana Belén, están detrás de las noticias, las personas que han estado preparando que han estado, que gracias a ellos han podido sostener todas las administraciones cuando hemos tenido esta pandemia que hemos vivido los últimos años. En fin, hay diferentes tipos de funcionarios y de verdad diferentes políticas públicas a las que servir, y todas ellas yo creo muy, muy, muy interesantes y muy bonitas. Y luego, como digo, puedes trabajar desde un trabajo de cara al público hasta un trabajo más de gestión, hasta un trabajo, como yo hago, más de relaciones internacionales o, como hacía antes, de asesoría política, ¿no? Entonces, bueno, asesoría a un nivel más político desde un punto de vista técnico. Y bueno, ya está, me voy a parar aquí, no quiero extenderme. Muchísimas gracias. Elisa, muchísimas gracias de verdad por la labor que estás haciendo para todos, y nada, que de verdad muchas gracias por explicarle a todos y a todas, ay, ahora ya me pongo en vídeo que no se me veía, por explicarles a todos y a todas cuál ha sido un poco tu vivencia y tu experiencia personal. Bueno, y sin alargarme un poquito más, voy a darle la palabra a Antía García Fernández. Antía es licenciada en Derecho y doctora en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Buenos días, Antía, y muchas gracias de verdad por tu intervención. Más complejas, más amplias. Tenemos también el área de informática. En cuanto al área de informática, cabe señalar que cada vez tiene más peso dentro de la agencia tributaria, porque las labores de comprobación y de facilitar el cumplimiento cada vez tienen mayor peso en la informática. Dentro del área de informática, pues la importancia de las personas técnicas, de las personas que aportamos conocimientos técnicos, radica fundamentalmente no tanto en la realización de tareas de programación, sino en la de facilitar a los informáticos los conocimientos de las normas que se tienen que aplicar, ¿no? Para de esta manera pues, facilitar o posibilitar que los programas y aplicaciones que se creen se ajusten a las disposiciones normativas. Después se encuentra el área de aduanas e impuestos especiales, que se encarga fundamentalmente de la liquidación, cumplimiento de los impuestos vinculados al tráfico internacional de mercancías, pero que además resulta llamativo el hecho de que no solo realiza tareas de gestión impositiva, sino que también realiza tareas de control de otra serie de normas, sobre todo en materia de consumo, sanidad, es decir, es aduanas, el departamento de aduanas el que se encarga de verificar que cuando viene un juguete de China, ese juguete cumple con los requisitos exigidos por sanidad y por consumo. Después, a mayores de estas grandes áreas, están los servicios centrales. Con respecto a los servicios centrales, pues cabe destacar que orgánicamente pertenecen al Ministerio de Hacienda y que, por lo tanto, en materia retributiva y en materia de personal no se rigen exactamente por las mismas normas que la agencia tributaria. Dentro de la EAT, de la agencia tributaria, en la actualidad trabajamos aproximadamente 25.000 personas, estamos rozando la paridad, aproximadamente un poquito, hay un 53% de mujeres, estamos en la paridad superada, y dentro de las personas que trabajamos pues existen efectivos de distintos cuerpos. Además de la gente que trabaja, que pertenece a cuerpos generales, que es prácticamente residual, la mayoría de las personas que trabajamos en la agencia tributaria pertenecemos a cuerpos o escalas propias. En concreto existen los siguientes cuerpos o escalas. Dentro del subgrupo A1, para los que, como dijo Ana al principio, hace falta disponer de grado universitario, existe el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, al que yo pertenezco, el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera y el Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio. En el subgrupo A2 también hace falta grado universitario para poder acceder al mismo, se encuentra el Cuerpo Técnico de Hacienda y el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera. Y por último, y a título meramente informativo, aunque creo que a vosotros os interesará menos, se encuentra dentro del subgrupo C1, pues existe el Cuerpo de Agentes de Hacienda Pública y el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. En la actualidad, desde pues, los últimos 5 o 6 años, la oferta de plazas ha sido muy generosa y muy interesante. Para que tengáis una referencia más visual,
voy a compartir pantalla, os voy a enseñar un cuadro en el que vais a ver la evolución de las plazas ofertadas en los últimos años. Un segundo, por favor. Aquí tenéis un cuadro en el que veis las plazas ofertadas desde el 2017 al 2021 en las convocatorias de los 3 cuerpos a los que me acabo de referir, inspección, técnicos y agentes, tanto de turno libre como por promoción interna. Bueno, como veis en inspección, pues hemos pasado de 90 plazas por turno libre a 120 en este año. En técnicos sí que más o menos el número se mantiene constante entre los 350 y los 400, y en agente pues hemos estado de los 400 de los 4 últimos años hasta los 500 de este año. Aunque veis que del 17 al 21 ha habido un aumento de plazas también en general, o bueno, un número muy importante, quiero resaltar que hace años, o sea, yo probé la oposición de Inspección General del Estado en el año 2010, ese año se ofertaron en inspección 30 plazas de turno libre y en técnicos creo recordar que se habían ofertado en torno a 120. Es decir, que llevamos muchos años, 5 años, que ya son muchos años, con una oferta de empleo público muy generosa, lo cual hace que las oposiciones sean muy atractivas, ¿no? Vamos a salir, después volveré a compartir pantalla. Ahora os voy a hablar sobre el desarrollo de las oposiciones que yo creo que os pueden resultar de más interés, que son las que necesitan para el acceso una titulación de grado. Son la oposición de Inspección de Hacienda del Estado y la oposición de Técnico de Hacienda. Dentro de Inspección de Hacienda del Estado pues hay promoción interna y turno libre. Dentro del turno libre se trata de una oposición que consta de 5 ejercicios, 2 orales, 3 escritos y 2 orales. El primer ejercicio es un ejercicio escrito que consiste en 14 preguntas, se responde un cuestionario de 14 preguntas durante 4 horas sobre 59 temas. Los temas son derecho civil, derecho mercantil, economía general y economía de la empresa. La calificación que se puede obtener en este examen es apto, no apto y apto consolidado. Es decir, es un examen que si lo aprobáis en una convocatoria os quedaría reservado el aprobado para el ejercicio siguiente. El segundo ejercicio también es un ejercicio escrito, consiste en la resolución de una serie de supuestos en materia de contabilidad y matemática financiera, que se desarrollan durante 4 horas. Las calificaciones, al igual que en el caso anterior, pues serían apto, no apto y apto consolidado. O sea, es otro examen que también podría reservar los aprobados. El tercer ejercicio es un supuesto práctico profesional que se desarrolla durante 4 horas y en él pues, se tiene que resolver una serie de cuestiones sobre las materias del temario, tanto derecho civil como derecho mercantil, cuestiones fundamentalmente de tributario, aunque también cuestiones de derecho administrativo. Esta parte del examen se califica de 0 a 25 puntos. Además, en el tercer ejercicio hay una segunda parte que requiere conocimiento de idiomas, que se puede optar entre inglés, francés o alemán. Es una prueba que se desarrolla en 75 minutos y que a su vez consta de 2 partes. Un examen tipo test de gramática, vocabulario, etc. Y una parte de traducción de un texto en inglés, o bueno, el idioma que hayáis elegido, a castellano. Esta parte del examen se califica de 0 a 5 puntos. Con respecto al idioma, cabe destacar que el nivel que se exige no es un nivel exagerado. Para aprobar, para tener el 2,5, no hace falta tener unos conocimientos muy avanzados de inglés, sino que con la formación que tenéis todos cuando accedéis a la universidad, yo creo que sería suficiente. El cuarto ejercicio es el primer examen oral. Consiste en una exposición en sesión pública de 4 temas, 2 de Derecho Constitucional y Administrativo, 1 de Hacienda Pública y 1 de Sistema Financiero Español. El temario correspondiente a este cuarto ejercicio consiste en 68 temas. El quinto y último ejercicio también consiste en una exposición oral en sesión pública de 3 temas, sobre materias de derecho financiero y tributario, 1 de parte general y 2 de parte especial.
Por lo que respecta a promoción interna, el desarrollo del proceso selectivo tiene la especialidad en que los opositores estarían exonerados de las 2 primeras pruebas, es decir, os incorporaríais en el tercer ejercicio. Por lo que respecta al cuerpo técnico de Hacienda, pues hay que distinguir según si se accede por turno libre o por promoción interna, al igual que ocurría en el caso de inspección. En el caso de turno libre, la oposición consta de 3 ejercicios. Un primer ejercicio escrito, bueno, en el caso de técnico de Hacienda todas las pruebas son escritas, aunque el último examen se tiene que hacer una lectura después ante el tribunal del tema que habéis desarrollado. En cuanto al primer ejercicio, pues eso consiste, el primer ejercicio consta de 2 partes. Una primera parte que es un cuestionario práctico de 24 preguntas que se desarrollan 2 horas y media, y otra segunda parte que es la prueba de idioma que dura 1 hora. El segundo ejercicio consiste en el desarrollo de una serie de supuestos prácticos de contabilidad y de matemáticas financieras, dura 4 horas y se califica de 0 a 30 puntos. Y el tercer ejercicio, que consta de 2 partes, una primera parte, un cuestionario de 24 preguntas que se desarrolla en 3 horas, y la segunda parte, que es un tema a desarrollar durante 1 hora y media, que se escribe y que después deberá ser leído ante el tribunal. Por lo que respecta a la promoción interna, en este caso tiene la particularidad de que dentro del primer examen se exonera al contribuyente de los conocimientos del examen de la parte de Derecho Constitucional y Administrativo, es decir, se tendría que examinar de Derecho Civil, Mercantil y Economía, solo en esa primera parte. Bueno, una vez que os he explicado un poco en qué consiste el desarrollo de las oposiciones, pues ¿por qué os animaría a que participaseis en los procesos selectivos, a que os animaseis a intentar acceder a la agencia tributaria? Bueno, pues en primer lugar, porque estamos ante un empleo estable y de calidad. Además, bueno, es un salario relativamente competitivo. En el caso del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, el sueldo de partida serían 58.000 euros brutos al año. Al igual que en el resto de funcionarios, tenemos una garantía de conciliación entre la vida profesional y la vida familiar. Se pertenecería a una organización de referencia que garantiza la actualización permanente y la formación permanente. Además, tiene una amplia carrera profesional y, dado que estoy hablando ante personas que se estudian en una universidad catalana, pues también quiero deciros que tenéis mucha movilidad geográfica. Es decir, las plazas de la agencia tributaria no se limitan a Madrid, sino, bueno, yo en mi caso trabajo en la Delegación Especial de Galicia, pero vosotros, si tuvieseis interés en trabajar en Cataluña, pues la Delegación Especial de Cataluña es una de las más grandes de España y, vamos, tengo certeza absoluta de que la agencia tributaria está encantada en que los funcionarios se quieran quedar en Cataluña y fidelizar a la gente allí, porque hay mucha empresa y hay mucha necesidad de funcionarios. A la hora de optar por una oposición, o sea, por la posición de inspección o de técnico, fundamentalmente, ¿qué cuestiones deberíais tener en cuenta? Bueno, Antía, discúlpame, sí. Te rogaría un poquito que vayas finalizando porque sí, nada, vamos, me están diciendo, sí. Nada, adelante. Simplemente deciros que tenéis en cuenta vuestra formación, el gusto por la materia y sobre todo si tenéis facilidad o no para los exámenes orales, y algo muy importante, que tengáis en cuenta la ratio de opositores y de instancias. En el caso de inspectores de Hacienda del Estado, por ejemplo, en el año 2017 se presentaron 671 instancias para 90 plazas, o sea, 7 personas por plaza. En el año 2018 fueron 790 instancias para 129 plazas, o sea, 6 personas por plaza. En el caso de técnicos de Hacienda, la ratio está aproximadamente en torno a 4 personas por plaza de instancia, o sea que es una ratio excepcional. Con lo cual os animo a que os animéis a preparar esta oposición y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta.
Bueno, pues muchísimas gracias, Antía, de verdad, por tu intervención, por compartir con nosotros al final tu experiencia y sobre todo la parte de la agencia tributaria, ¿no? Que al final nos tiene a todos ahí, ¿no? Que eso de que Hacienda somos todos, pero por acercarnos un poquito más a esta parte tuya. Y bueno, sin más dilación, voy a dar paso a Eva Suárez Méndez. Ella es licenciada en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social. Eva, ¿me Hola. oyes? Sí, perfectamente. ¿Me oís? Hola, Eva, pues nada, adelante, todo tuyo. Genial, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que tengo poco tiempo, así que voy a intentar, bueno, pues resumir. Muchísimas gracias a Función Pública y a la Universidad de Gerona por la invitación. Yo pertenezco al Cuerpo Superior de Administración, de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, unas oposiciones grupo A1, que bueno, van orientadas sobre todo a licenciados, como sé que vais a ser próximamente la mayoría de vosotros, y ya os han contado mis compañeras, bueno, pues las ventajas de ser funcionario, ¿no? Estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, estoy encantada de haber tomado esta decisión y os voy a contar por qué y cómo ha sido mi experiencia. Cuando acabas la carrera o estás ahí acabando, esa sensación de incertidumbre, que no os agobie porque la hemos pasado la mayoría, ¿no? ¿Qué hago con mi vida ahora? ¿Qué hago? ¿Me quedo en el sector privado? ¿Oposito? Bueno, como decía, creo, Elisa, la vocación de servicio público, el saber que puedes trabajar para la sociedad, ¿no? Para tu país, creo que es muy importante y que es algo que luego a lo largo de los años pues te compensa. Y en el caso de la Administración de la Seguridad Social, que sepáis que es una administración que está muy cerca del ciudadano. Nosotros tramitamos prestaciones, jubilación, incapacidad, maternidad. Nos dedicamos también a la recaudación para tener dinero en esa hucha de pensiones para pagar las prestaciones. Y como digo, es una administración que está muy cerca del bienestar social y realmente te da muchas satisfacciones. La Administración de la Seguridad Social, el INS, os sonará, Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Administración, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, están en las 52 provincias españolas, ¿vale? O sea que vosotros, que si os queréis quedar en Cataluña, como decía también mi compañera de la agencia tributaria, tenéis muchas posibilidades, porque sé que la Administración de la Seguridad Social en Cataluña está deseando tener más funcionarios. Eso no solo pasa en Cataluña, sino en todas las provincias. La Administración de la Seguridad Social está a falta de personal y por eso necesitamos que cada vez se presente más gente a las oposiciones de técnico de la Seguridad Social. Cuando yo me presenté, imaginaros, a nivel nacional había 13 plazas. Ahora mismo las últimas ofertas de empleo público están saliendo 100, 160, ¿vale? Y se presentan 400 personas, así que la ratio de estas oposiciones es muy buena. Como decía una de mis compañeras, es muy importante a la hora de elegir una oposición también ver cuántas personas se presentan y cuántas plazas existen para ver si esa ratio pues me compensa o no me compensa. Bueno, yo tenía claro que tenía vocación social y que quería opositar, y así lo hice. Creo que es importante que además a la hora de elegir una oposición busquéis algo que os guste. Otra de las compañeras que ha hablado, creo que Elisa, bueno, pues ciencias ambientales, ¿no? Vale. Y fue por algo que le gustaba, las oposiciones le gustaban. En mi caso, me gustaba en Derecho, Trabajo y Seguridad Social. Entonces, sabía que mi rumbo iba a ir por algo de laboral, seguridad social. Fui a hablar con un profesor de la universidad y me explicó las oportunidades que tenía: técnico de la Seguridad Social, inspector de trabajo, subinspector, gestión de seguridad social. Bueno, miré los temarios y me convenció la oposición de técnico de seguridad social. Pero creo que eso es muy importante, que busques algo que te guste, ¿vale? Porque estudiar una oposición es una carrera de fondo, te lleva tu esfuerzo, lo puede hacer cualquier persona, ¿eh? No penséis que estudiar una oposición grupo A es para cerebritos, no. Cualquier persona que haya aprobado una carrera
puede perfectamente aprobar una oposición de las de grupo A1, así que yo os animo a que perdáis el miedo si lo tenéis, pero sobre todo eso, algo que os guste y algo en principio que podáis rentabilizar vuestros conocimientos, ¿no? Amortizar vuestros conocimientos. Técnico de la Seguridad Social sobre todo va orientado a, pues, a derecho, a relaciones laborales, a economía, pero, ojo, yo conozco gente que ha hecho nutrición o que ha hecho físicas y que al final ha hecho estas oposiciones. Quiero decir, como es algo de estudiar, pues cualquier persona puede presentarse a técnico de la Seguridad Social. Como digo, va más orientado a derecho, relaciones laborales, etcétera, pero también desde otros ámbitos en los que podáis estar, no os cerréis puertas, echar un vistazo al temario y, si os gusta, adelante. Ventajas, las han comentado, es un trabajo estable, trabajas para tu país, te da seguridad, tienes unas condiciones laborales fantásticas, puedes moverte, lo que decía también Elisa, ¿no? No pienses que eres funcionario, te vas a quedar en un sitio para toda la vida haciendo el mismo trabajo, no. La Administración de Seguridad Social, por ejemplo, te da muchas posibilidades también de salir fuera, a consejerías laborales, moverte por el territorio nacional, cambiar de funciones, de irte de la tesorería al INS, en fin, que no os penséis que ser funcionario es algo estático, gris, que no va a dar cabida a vuestra creatividad, en absoluto. Es importante que sepáis esto y que tenéis muchas posibilidades también de promoción interna, vertical, horizontal, es decir, que hay mucho movimiento y muchas posibilidades de mejora para vuestro talento, desarrollarlo dentro de la administración pública, que es muy necesario. Es muy necesario que los funcionarios, bueno, pues desarrollen ese talento que vosotros como estudiantes tenéis y trabajéis para la administración de vuestro país, ¿no? También es una formación la que adquieres durante la oposición muy importante, que te vale también para si quieres desarrollar tu vida profesional después por otro lado, ¿no? Hay gente que entra en la administración pública, luego se va al sector privado, ya lleva ese bagaje de formación que le ha dado la oposición, se vuelve, en fin, que sepáis que estudiar una oposición no solo te sirve para aprobar y sacar la plaza, sino que te vuelves un experto en la materia. Y a la hora de opositar también adquieres otras habilidades que te van a servir mucho para tu vida profesional y para tu vida personal también. A organizarte, a templar los nervios, a enfrentarte a situaciones pues que te puedan resultar más complicadas, como puede ser un oral ante un tribunal. Bueno, todo eso te va haciendo que como persona también vayas adquiriendo, como digo, habilidades que son fundamentales y que las vas a poder aplicar tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Las oposiciones de técnico de la Seguridad Social, bueno, son 157 temas, temas de seguridad social, también temas, bueno, de constitucional, administrativo, civil, en fin, toca un poco todas las ramas del derecho y consta de 4 ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio a desarrollar, los temas del temario. Luego hay un examen práctico, ¿vale?, sobre materia de seguridad social. Un examen de idioma, como decía mis compañeras, la mayor parte de las oposiciones de grupo A1 requiere un examen de inglés o de francés, pero como decía también creo que Antía, con el nivel que tenéis ahora al estar en la universidad, pues os serviría, ¿eh? No os hago bien ni os eche para atrás tampoco que haya un examen de idioma, porque el nivel tampoco es excesivamente alto. Y por último, un examen oral, no de todos los temas del temario, de 90 temas, de los 157, en el que sí que te tienes que preparar los temas para decírselos al tribunal, bueno, pues en 15 minutos. Cada uno de los temas consta de 4 temas, cada uno de ellos a contar en 15 minutos. Aprobar una oposición requiere un esfuerzo durante un tiempo, te lo tienes que tomar como un trabajo. Al acabar la carrera es un momento fundamental muy bueno para hacerlo, porque tienes los conocimientos frescos, tienes el hábito de estudio.
es posible, alcanzable, como digo, cualquier persona que esté estudiando una carrera puede sacar unas oposiciones de grupo A, que entras en la administración, que ya tienes un trabajo y que luego te puedes mover o puedes pedir una excedencia, irte al extranjero, en fin, que da muchísimas posibilidades, que va a haber muchísimas jubilaciones, se está viendo, y por tanto va a haber una oferta de empleo continua, es decir, que todos los años va a haber plazas, que si suspendo el primer año no pasa nada porque sé que al año siguiente va a volver a salir plazas y voy a tener posibilidad de presentarme, que hay muchos preparadores, tanto online como presenciales, academias, para preparar las oposiciones de seguridad social. Y como sé que tengo poco tiempo, ya os he contado lo básico, me pongo a vuestra disposición y animaros a que entréis en la administración de la seguridad social, porque es una administración muy bonita, que hacemos un trabajo pues muy, muy bueno de cara a la sociedad, y que estaremos encantados de recibiros y de que trabajéis con nosotros, porque nos hace falta, como digo, mucha gente. Así que, bueno, a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis plantear. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tu intervención y sobre todo por contarnos, Eva, todas esas vivencias y tu experiencia y el motivo por el que te decantaste por opositar. Y nada, animaros a todos, de verdad, a que opositéis, a que os planteéis, al menos a que miréis las posibilidades de las opciones que tenéis de opositar. Os voy a solamente en 2 segundos, Nuri, te prometo que ya no hablo mucho más, para que veáis exactamente a lo que me refería anteriormente cuando os dábamos el punto de acceso para que podáis ver exactamente cuáles son todas las opciones y todas las posibilidades. Nada, indicaros que cuando entráis a administración.gov.es, que es donde tenéis toda la oferta de empleo público de este año 2021 también, y podéis acceder a las anteriores. Aquí, es decir, pincháis aquí, pincháis en empleo público, y cuando accedéis a las ofertas de empleo público del 2021 os va a llevar a esta página, ¿vale? En esta página aquí tenéis la oferta de empleo público, ¿no?, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y más abajo podéis comprobar cómo están agrupados, que era lo que os decíamos, que se habían introducido con una gran labor que ha hecho mi compañera Elena Ulloa, porque se han agrupado al final por cuerpos, por las opciones que tenéis. Por ejemplo, en I+D+I, ¿no?, tenéis todas estas oposiciones, el acceso a todas estas escalas, en donde tenéis las plazas que se ofertan. De esta forma, en función de lo que hayáis estudiado, pues podéis decantaros, es decir, podéis tener agrupadas y tener una visión. Es decir, al final lo que intentamos es facilitaros, ¿no?, esa búsqueda y sobre todo esas opciones para que os podáis decantar. Aquí igualmente pues tenéis todo lo que se refiere a la dirección y gestión de políticas públicas, tenéis el acceso al Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado, que alguna de mis compañeras que han intervenido pertenecen a este cuerpo, al Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado, el Cuerpo Administrativo, Auxiliar, abogados del Estado, interventores y auditores. Bueno, y así con todas y cada una de las materias, de los sectores, de los ámbitos, ¿no?, que se pueden ofertar. Y de verdad, sin quitaros más tiempo, agradecer a la Universidad de Gerona por habernos dado esta posibilidad, ¿no?, esta ventana de acercarnos a todos vosotros para que podáis tomar esta decisión en este momento tan importante al final de vuestras vidas, porque al final es un momento en el que decidiros entre, bueno, pues ya directamente incorporarme al mercado laboral o emplear un último esfuerzo, ¿no?, en estudiar un poquito más para luego acceder a una plaza como funcionario de carrera. Es una decisión difícil, es una decisión importante, pero de verdad hacedme caso que luego os vais a alegrar para toda la vida. Vosotros, vuestros hijos cuando los tengáis, y sobre todo las familias y los amigos que tenéis detrás, ¿no?, que al final confían en vosotros, en vuestras capacidades, y de verdad nosotros estaremos aquí
acogeros porque necesitábamos nuevos talentos, sobre todo nuevas generaciones, ¿no? Modernas, además ya metidas en administración digital, que es lo que nos viene por delante y al final pues el futuro. Así que nada, Nuri, sin más, agradecerte de verdad esta posibilidad que nos habéis dado para acercarnos a todos vuestros alumnos. De acuerdo. Nada, y una cosa que os gracias. comenté ayer Sí. cuando nos conectamos para probar, que os comenté el tema de que, bueno, ya para finalizar, que en Cataluña hay muchas plazas, ¿no? Dijisteis que había muchas plazas. En Cataluña hay un enorme número de plazas, además hay una gran necesidad de cobertura. O sea, vosotros pensad, además vosotros todos que sois alumnos, ¿no?, de universidades de Cataluña, a ver, normalmente, y yo os lo digo por mi experiencia personal, ¿no? Es verdad que casi todos estamos un poco arraigados, hay mucha gente que quiere viajar, pero casi todos estamos muy arraigados, ¿no?, al núcleo familiar, al de los amigos, y todo el mundo tendemos a querernos quedar vivir, ¿no?, en el lugar donde hemos crecido, donde hemos nacido, donde estamos estudiando. Para eso tenéis Cataluña, es decir, Cataluña al final en todas las pruebas se requiere una prueba de lengua y no se cubren, o sea, es que cualquiera de las ramas, es decir, cualquiera de los estudios que hayáis, en los que os hayáis formado, que os va a dar lugar a presentaros a unas oposiciones en Cataluña, bien sean de la Administración General del Estado, comunidad autónoma, ¿no?, o cualquiera de las entidades locales. Es decir, cualquiera de las oposiciones a las que os presentéis vais a tener opción de quedaros en Cataluña. Es verdad que es una ventaja que, por ejemplo, la gente que se quiere presentar por Madrid no tiene. Es decir, en Madrid hay una menor oferta y además, pues eso, el hecho de que se requiera lengua en Cataluña, pues al final hace que, bueno, pues muchos otros opositores no accedan a esa parte del territorio español. Por lo tanto, de verdad, os animo porque es que Cataluña necesita muchos funcionarios y no vais a tener problemas para quedaros en vuestro territorio, cerquita de vuestros amigos, de vuestros familiares, o sea que de verdad que os animo, que es una gran oportunidad, o sea, es una oportunidad que de verdad que nos han tenido años anteriores, porque pues lo que os comentaba, porque la plantilla ya es mayor, hay mucha gente que se está jubilando, además o sea, es una plantilla de 51, 52 años, y es que hay muchísima gente, hay mucha oferta, y es un momento, de verdad, es un momento que de verdad tenéis una gran oportunidad, así que no la desaprovechéis. Ay, no se te oye. Sí, ahora sí, de acuerdo. Muchas gracias a Ana Belén, gracias a Antía, a Elisa y a Eva por vuestra participación. Gracias a Elena también por la organización previa. Comentar solo que la semana que viene, el día 25, hacemos una jornada también, hacemos una aportación que vendrá una persona que es preparadora de oposiciones en un centro de aquí en Girona y que nos hará su versión de cómo preparar la parte más de cómo ver una convocatoria, que creo que complementa bastante vuestras aportaciones. Vosotros eso ya lo habéis conseguido y la otra es cómo acabar de llegar aquí. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y espero que en próximas ediciones podamos volver a colaborar. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la participación y gracias por todos vosotros por ser aquí. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.